Bueno, muy bien, 11:04 de la mañana, seguimos acá en Golpe de Efecto, escuchando un poquito de música, estábamos hablando entonces un poco de películas, estrenos, lo que se viene, lo que ya estuvimos viendo, hablando la semana pasada, y hablando un poquito de todo eso, y recién estábamos hablando de una película, película en la que tuve la suerte de participar. Esta película se llama El Merchi y estamos en comunicación telefónica con el director, nada más y nada menos que el director de la película, Iván Moraski. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien, Bien, querido? bien, todo bien, todo bien. Acá queriendo que nos cuentes un poquito cómo es esto, esta locura del Merchi, que le cuentes a la gente del otro lado qué es el Merchi, cuándo se estrenó y nada, un poquito de todo eso. Bueno, el proyecto del Merchi es un largometraje de género policial negro, cine negro, que surgió básicamente dentro del mundo literario al principio porque está basado en un cuento que Ajá. publiqué hace unos años. Y bueno, a partir de la carrera que inicié en el 2016 de realizador audiovisual, a mí siempre me gustó el cine, entonces después de haber egresado de letras, me volqué hacia mi otra pasión, que es el cine, y bueno, con la idea de algunas cosas que tenía escritas, alguna vez filmarlas, ¿no? Algunas historias. El cine y la literatura son artes que tienen muchas cosas en común, ¿no? Van de la mano. Entonces, Sí, seguro. tenía este cuento, tenía este cuento El Marchi, que había sido publicado por una revista literaria, y había tenido buena recepción, entonces lo llevé confiado de que podía ser, dentro de los pocos recursos que tenemos nosotros, podía ser filmado, porque bueno, uno puede escribir una historia de ciencia ficción, pero con los recursos que uno tiene, Claro, sí, difícilmente seguro. la puede hacer, Se ¿no? complica, Por lo ¿no? menos hacerla creíble, ¿no? Hacerla que Claro. terminás haciendo algo ridículo, algo bizarro, ¿no? Que no se lo toma en serio nadie. Entonces, esta película tenía la historia, mejor dicho, tenía la condición de ser bastante viable. Ajá. No hacía falta, o sea, los recursos básicos hacían falta, ¿no? Para Sí, filmar. sí, Así que sí. bueno, presentaba, el proyecto nació a partir de eso, ¿no? De que llevé el proyecto del cuento, lo llevé a la escuela de cine donde estudié, y bueno, se votó, quedó elegida la historia esta, porque los otros compañeros también llevaron sus proyectos, y a partir de que se le dio el ok, empezamos a laburar con el tema de la preproducción, ¿no? A construir el guión en base al cuento, hay que hacer el laburito de transposición Claro que literaria, encima no ¿no? es lo mismo, ¿no? Tipo, no es lo No, mismo no. tener el cuento que tener el guión para la película. No, porque en el guión se escribe todo de otra forma, ¿no? Se escribe todo lo que se ve y todo lo que se escucha, se escribe en tercera persona, o sea, hay otro tipo de Y narración. más allá de lo que es la narración y demás, ¿tenés que agregarle, digamos, cosas al escenas o hay que agregarle algo cuando lo querés En pasar a este una caso película? sí, porque el cuento era muy breve para un largometraje, era un cuento de Claro. 5 páginas, entonces tuvimos que agregar subtramas, tramas secundarias, ¿no? Estaba la trama principal del Merchi, agregamos las subtramas que iban en paralelo y todas derivaban en el mismo clímax, con las tramas de los personajes secundarios como Verónica o el personaje de Alonso, tenían sus pequeñas historias personales que en la película se ven pero en el cuento no están. Así que bueno, eso fue parte de lo que se agregó en este traspaso de un lenguaje al otro, ¿no? De la literatura al cine. ¿Qué tal, Iván? Que ¿Cómo siempre, estás? Ariel te siempre pasa. saluda. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Me interesa saber Bien. cuándo fue el momento o la situación o lo que haya pasado que te invitó o que te hizo decidirte a pasar de un cuento a una película. Y fue el momento en el poco tiempo después de que lo escribí y lo corregí, lo tenía muy visual yo el cuento, o sea, lo imaginaba en mi cabeza, lo veía como en o sea, cuando lo releía para corregirlo, y una vez que fue publicado lo imaginaba muy fácilmente, ¿no? Imaginaba, bueno, a mí me gusta mucho el cine negro y el policial negro, entonces lo imaginaba al Merchi caminando por esos suburbios empedrados, con el gabán, imaginaba esa ciudad violenta y corrupta, llena de gente ventajista, imaginaba el señor M, esa escena en el auto donde después le da los dientes del deudor, o sea, todo eso que se narra en el cuento lo visualizaba muy fácilmente, o sea, hay cuentos con los que no te pasa,
y hay cuentos con los que sí. Entonces llevé este cuento porque lo tenía prácticamente, cerraba los ojos y lo tenía en mi cabeza. Claro, ¿no? o sea, Imágenes. desde que lo escribiste, ya sin saber que después ibas a poder hacerlo película, ya te lo imaginabas como una película. Sí, yo ya lo veía que era muy visual el cuento, entonces dije, si alguna vez tengo la oportunidad de presentar este proyecto para filmar algo, tengo esta idea, tengo este proyecto, tengo esta historia como oportunidad para filmarla, porque la tengo en mi cabeza. Hay un momento en que, bueno, para el que escribe la película tiene que imaginar todo, ¿no? Tiene que tener la película en su cabeza. Claro. Y yo ya la tenía prácticamente, no toda, pero en gran parte el esqueleto central yo ya la tenía en mi cabeza y cerraba los ojos y sabía los planos, o sea, medio loco, pero es así. Esto me pasó después, cuando leí el cuento, ¿eh? Claro. Cuando lo releí, lo corregí. En el momento de escribir el cuento, la verdad uno está en un estado tan medio, no digo en trance, pero está como en un estado de inconsciencia en el que no estás muy consciente Claro. de lo que escribís, y no estás muy consciente de lo que va a pasar, ni si el cuento te va a quedar bien o no, lo tirás a la mierda. Pero me pasó después de releerlo. Uno, cuando termina el cuento, lo relee 50 veces antes de publicarlo, ¿no? Porque lo tiene que corregir hasta que está seguro que está bien, o sea, considerás que está terminado y que está lo más prolijo posible, porque nunca se termina de... Bueno, Jorge decía que uno publicaba para dejar de corregir borradores, porque, Claro. ¿no? Claro. Es infinito, ¿no? Sí. Estás todo el tiempo buscándole la vuelta a la imperfección hasta que vos decidís que ya está. Y bueno, en esas relecturas yo me iba imaginando la película de cuento, ¿no? Recién Diego nos contaba un poco lo que fue para él hacer la película. Y para vos, que sos el creador, sos el padre Hola. de todo esto. Y para mí fue una experiencia, en el momento tuvo un doble sabor, así, muy placentera y un desafío muy, que por momentos me llenó de dudas y se podía llevar a cabo y de la mejor manera posible, pero después ya cuando se logró, yo ya tenía la película montada y la había visto, y como que yo ya significó para mí una ópera prima de la cual quedar conformes, significó algo muy grato, ¿no? La verdad que quedé bastante conforme con el material, pese a que tiene, como todo, tiene sus defectos, pero la verdad que quedé bastante contento, ¿no? Fue toda una experiencia en la que aprendí mucho, en el proceso aprendí un montón, me sirvió para conocer un montón de gente muy valiosa y, bueno, también para foguearme, ¿no? En esto del rodaje, del cine, de filmar, que cuanto más filmás, más experiencia tenés y supuestamente tenés más herramientas para resolver problemas, que eso en un rodaje es lo que básicamente te permite hacer filmar de la mejor manera posible, es resolver problemas en el momento, ¿no? Claro, En ¿sabes? un momento a nosotros nos habían pintado el bar, por ejemplo, no sé si se acuerdan, Diego no estuvo en la escena del bar, No, pero en un no. momento en el bar donde como nosotros pedíamos esto es un proyecto independiente, esto no me olvidé decirlo, no está financiado por Inca ni por ninguna productora, sino que se hizo una colecta común juntando fondos, me prestó algún dinero, algún familiar, pero muy poco, y básicamente es a pulmón, y las locaciones se pidieron prestadas, y nos prestaron un bar donde filmar en Montegrande, y en un momento del rodaje, el último día de rodaje en el bar, me habían pintado parte del bar, o sea, de alguna manera tuvimos que resolver ese problema porque nos complicaba la continuidad, ¿no? Habíamos ya filmado un montón de escenas con la pared de un color y estaba... Como que te para cambia filmar todo, te cambia toda la idea, todo el panorama, lo que estabas pensando, lo que tenías dentro de la cabeza, ¿no? en un momento tenés un problema que decís, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces decidimos, bueno, cambiar algunos planos, cerrarlos más para que no se note el fondo que estaba pintado y bueno, y quedó. Pero en un momento dijimos, no sabíamos si lo habíamos resuelto bien, si iba a funcionar. Bueno, pero también filmamos... es una linda Sí. experiencia, ¿no? Un aprendizaje. Ese tipo de cosas son los que te van fogueando. Además, algo que yo no conté, pero ya que vos hablabas recién, Iván, de bueno, esto del aprendizaje durante toda las jornadas de grabación, los inconvenientes que van surgiendo y cómo tenés que
que aprender a resolver sobre la marcha, es algo que todavía no contamos y bueno, que vos tampoco lo contaste recién y fue algo que, por lo menos desde mi parte, lo sentí como, nada, bueno, como un problema, que es que durante la grabación, al terminar una de las jornadas, sufrieron un robo, ¿no? ¿Es así? Ah, sí, 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 sí. En el medio de la grabación hubo, o sea, en el medio de los días de rodaje, o 30 días de rodaje, Sí. digamos que más o menos en la mitad de los días de rodaje nos robaron parte del equipo porque me quisieron robar el auto a mí. Yo me escapé corriendo, no me afanaron el auto, pero me afanaron lo que estaba en el baúl, ¿no? Que eran luces Flow, que eran bastante caras, que nos había prestado un estudio de grabación que era donde trabajaba el productor. Le afanaron al productor, le afanaron además de sus pertenencias, el trípode que era de él, bueno, elementos de maquillaje. Y eso complica bueno, todas las cosas, ¿no? Convengamos que y decíamos recién que no tenés apoyo de nada, que esto hecho a pulmón, que tenés que conseguir de a poco y imagínate que para un proyecto independiente que te roben equipo y te roben material con el que trabajás, o sea, no, si vos le robás a Universal no pasa nada, qué sé yo, Claro. lo tienen para reemplazarlo. Nos robás a nosotros y nos matás, o sea, prácticamente esos tipos ni sabían lo que estaban haciendo, me quisieron afanar el auto y casi matan el proyecto. ¿Y ¿no? eso cómo afectó al proyecto? Y la verdad que fue un bajón, nos reunimos y tuvimos una reunión, me acuerdo que hablamos con los actores principales por teléfono, pero después el equipo se reunió con los profes de la escuela de cine y bueno, tomamos una decisión de bueno, extenderla, para no suspender el rodaje y que se termine y que el proyecto no siga, decidimos... nosotros teníamos una fecha de presentación que era en diciembre. Sí. Decidimos, bueno, extenderla a una fecha incierta, o sea, ya no había fecha de entrega. Claro. Y tomarnos las cosas más tranca, más relajado. Estábamos en un rodaje de un ritmo frenético, en el que ninguno tenía vida, estábamos haciendo todo a 1000 por hora, volviéndonos locos, y dije, bueno, paremos la moto, vamos a bajar un cambio, vamos a extender los días de rodaje y vamos a terminar la película con calma. Sí, con calma, 2 meses después de lo que pensábamos, 1 mes después, no importa, pero la onda es terminarla, no importa cuándo. Bueno, igual no se demoró mucho, ¿no? Desde el día que decidieron hacerla hasta, digamos, el día del estreno, que fue 1 año y medio. No, en realidad lo que se extendió un poquito más fue el rodaje estaba planeado para terminarse mediados de noviembre, principio de noviembre, y se terminó en diciembre. Claro. Al principio, el 3 de diciembre me acuerdo. Y después, bueno, lo que sí se extendió mucho fue la etapa de postproducción, que bueno, en realidad teníamos 2-3 meses para hacerla, y se extendió a 6. O sea, bueno, pero no es un trabajo nada fácil. Y no, la etapa de postproducción era un laburo de montaje y edición, que fue un laburo que fue muy muy grato. Para mí me gusta mucho esa etapa, pero también es el momento en que armás la película y lleva mucho tiempo. Aparte uno se dedica a otra cosa, uno tiene una actividad laboral, o sea, no es que estás todo el día en tu casa pudiéndote dedicar a esto. Seguro, yo me iba a laburar y cuando volvía montaba la película. O sea, y eso demora las cosas, obvio. No es lo mismo que dedicarle el 100% del tiempo a eso. Y sí, no es lo mismo tener 8 horas por día para hacer montaje que tener 4 o tener 2. Seguro. Pero bueno, ¿sabes qué me interesa, Iván? Que bueno, a pesar de las dificultades que fueron surgiendo durante la grabación y el tiempo que se demoró y demás, la película se estrenó, fue un exitazo el estreno porque se llenó y hubo gente que no pudo ir. Sí, el estreno fue como decíamos con el grupo ahí de actores, y la verdad que parte del equipo, como que fue el estreno soñado, porque salió todo bien encima. Salió impecable. Impecable, porque nosotros hicimos un evento que no incluyó solamente la proyección de la película, sino que bueno, fueron varias cosas, se trajo merchandising, se vendieron, digamos, remeras, llaveros de la peli, hubo una especie de mini recital de la banda sonora de la película, los músicos tocaron antes de la proyección de la película y salió todo bien el sonido, tocaron bien. Un evento a todo trapo. Claro, un evento que no era solo la película, después de colorario la película, ¿no? Al final, la película, y encima se proyectó bien, salió todo bien, y bueno, llenamos, metimos 200 personas en una época de esta, como es de crisis, es increíble, ¿no? Salió la verdad que yo quedé sorprendido, mucha gente me dijo que bueno, que también no había podido ir, que tenía la entrada, que
por circunstancias personales al final no pudo ir, y gente que se quedó afuera. 2 días antes había muy pocas entradas, estaban por agotar, y para un proyecto independiente la verdad que uno entiende que hubo mucha gente metida en esto y el entorno de esa gente apoya, ¿no? Pero también hubo gente de afuera que le interesó el proyecto y se enteró, y que uno puede decir, bueno, lo llenaste de familiares y amigos de actores y de equipo, bueno, pero también hubo otra gente, ¿no? Que era No, pero inesperada. claro, ¿cuánta gente fue al estreno? 200 personas. Claro, no, ni aunque vayan familiares, creo. O sea, era obvio que iba a haber gente externa y además si encima se quedó gente afuera, o sea, claramente había gente externa que le interesaba ir a verlo y bueno, y que muchas se quedaron con ganas. Entonces, ¿cómo sigue ahora nada, esto, la película? Tengo entendido que están participando la película, digamos, la producción de la película en un concurso, algo así, ¿no? En una feria. En un festival, en En un un festival. festival, perdón, sí. En un festival. Lo concreto que tenemos ya inmediatamente es el miércoles que viene, miércoles 9 de octubre, Ajá. a las 9 de la noche, empieza, digamos, ese día, empieza el Festival de Cine Inusual acá en Buenos Aires, en donde, bueno, la película quedó seleccionada para participar y competir en ese festival, Bien. y entre otros 10 largometrajes se va a proyectar el Merchi, en el Cultural San Martín, a las 9 de la noche, Bien, el 9 de buenísimo. octubre. Entonces la gente puede ir a verlo ahí, la que se quedó con ganas y la que la quiere repetir. Sí, sí, porque bueno, el festival tiene la condición de que la entrada es libre y gratuita, así que Está bueno, puede ir buenísimo, sí, cualquier para persona aprovechar. a ver la película, que vamos a estar ahí, y seguramente nosotros también. Bien, buenísimo. ¿Y tenés alguna idea como más adelante para proyectar o pensás como que tiene algún momento en el que vas a decidir, bueno, hasta acá llegó, la aproveché al No, máximo? vamos a sacarle todo el jugo posible al proyecto, es decir, una película tiene 2 años de vida, digamos, entre comillas, Claro, 1 año y pico. eh, entonces, en este tiempo hay que sacarle todo el jugo posible, o sea, proyectarla donde más se pueda seguro, sí. y inscribirla en todos los festivales de cine que haya. Los festivales nos interesan bastante participar porque son puertas que se pueden abrir, porque conocés gente del palo, gente del cine. Entonces vamos a tratar de meterla en festivales, proyectarla en cines, de los pocos cines que quedan en Buenos Aires que proyectan películas independientes, como el Malva. Estamos ahí hablando con la gente del cine del Malva, después estamos hablando con los de la UNLA. Tenemos ahí, pero bueno, no es fácil, ¿no? Todos te dan vueltas, es un tema, es llegar a una fecha. Tenemos otra en Adrogué para noviembre, me la están por confirmar, está confirmada prácticamente, pero bueno, como falta tanto, no, algo puede pasar en el medio, pero tenemos lugares, muchos lugares de acá a fin de año para estrenar y para el año que viene también. ¿Y cómo es justamente ese trato, esa relación del cine independiente con, no sé si recibes algún apoyo bueno, me decías que esta película puntualmente, en cuanto al Inca y al Estado, no recibiste nada, pero en general, digo, ¿tenés apoyo externo? ¿Cómo es el cine independiente? Digo, ¿está creciendo? ¿Reciben apoyo de algún lado, más allá de tu lugar, o si conoces algún colega? No, no, en nuestro caso somos nosotros contra el mundo, digamos. Estamos más solos que, o sea, somos nosotros sin ninguna institución. O sea, la institución que de alguna manera impulsó el proyecto fue al principio, que es la escuela donde estudiamos, pero después apoyo económico no nos dio ninguna productora. Lo bancamos nosotros, y lugar a donde vamos y cosas que conseguimos es porque vamos nosotros personalmente, no es que tenemos representantes ni de ver si logramos hacer un contrato con una persona que funciona como agente, ¿no? de promoción, como digamos el agente literario, algo parecido, ¿no? Que es como una distribuidora que esta persona te mete en algunos festivales, trata de hacer conocida tu película. Estamos tanteando eso también, a ver si vale la pena, qué tan seria es esa propuesta, ¿no? Pero no, básicamente el cine independiente la tiene muy difícil, es ir y básicamente te rechazan, o sea, prácticamente te dicen que no Sí, hay espacio, seguro. no hay lugar, no hay pantalla. El espacio que hay es para 2 películas comerciales y bueno, y quedás afuera del circuito. Sí, me imagino que no es nada fácil. Te hago una consulta, Iván, ya que hoy venimos hablando
en programas anteriores, ya hablamos mucho de películas, de series y demás, y estuvimos hablando de cómo la tecnología y las nuevas plataformas donde uno puede ver cine y series y teatro, que son nada, Netflix, HBO, cualquiera de estas plataformas de reproducción online, están como desplazando un poco al cine convencional, ¿no? Ir al cine ahí, sentarse en la butaca, mirarlo. ¿Qué opinás en relación a esto, a las plataformas de streaming? ¿Crees que afecta al cine original? ¿Crees que encima afecta digamos, al cine independiente? Afecta, pero mínimo. Esto pasó también cuando surgió el cine, se creyó que el teatro iba a morir. No, lo afecta, pero el cine no va a sufrir, no va a morir, no va a desaparecer el cine porque aparezca Netflix, otras plataformas o internet. La gente va a ir al cine igual porque la experiencia de ver una película en el cine no lo va a reemplazar ni la pantalla grande en tu casa, o sea, sí afecta, sí puede ser que uno sea más selectivo, diga, bueno, voy a ver esta película del cine porque me interesa mucho y Pero después las otras las miro en casa por Netflix. es otra experiencia. ¿Vos creés que como que no lo va a desplazar? No, jamás. El cine para mí, o sea, yo cada vez que voy al cine está lleno, o sea, siempre, está bien que es cine comercial, pero bueno, es cine. O sea, el otro día fui a ver una película y el cine estaba lleno, había que hacer cola, gente que va afuera, o sea, no es algo que peligre. Sí va a menguar un poquito, pero No lo va a desplazar y a sacarlo. No lo va a reemplazar, es como el teatro. Cuando surgió el fenómeno del cine, como te digo, se creía que el teatro, ¿quién iba a ir a ver el teatro si podés ir a ver cine? Y sin embargo el teatro sigue en vigencia, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Iván, para ir cerrando un poquito, entonces recordame cuándo es que se reproduce de nuevo la película y así le queda bien fresquito a la gente. Y bueno, entonces sería el miércoles 9, o sea, el miércoles que viene, a las 9 de la noche, en el Cultural San Martín se va a proyectar la película dentro de este festival de cine inusual, ¿no? Que es el 15º ya que se hace en Buenos Aires. Impecable. Bueno, entonces miércoles que viene y ahí ya lo vamos a ir refrescando durante la semana y principio de la que viene para que la gente lo tenga bien ahí presente y se den una vueltita para verla, que es súper recomendable. Entonces te mandamos un súper abrazo, Iván, te agradecemos de nuevo ahí por comunicarte y por nada, contarnos un poquito cómo es el mundo del cine, ¿no? Independiente. Te agradezco a vos, Diego, por este espacio de difusión y por bancarte lo que te bancaste en el rodaje, porque sí, complicado. Estaría bueno mencionarlo, ya que estamos, que tu personaje, la verdad que pocos se animarían a salir, a pasar por lo que pasó tu personaje. Sí, todavía me duele, todavía me duele. Sí. Qué lindo, bueno, la verdad es un fenómeno lo que hiciste, cómo te lo bancaste, la verdad. Bueno, se agradece por la Todavía oportunidad. Estamos riendo cuando vemos la película, sí, todo lo que te bancaste. Sí, yo me río y lloro las dos cosas a la vez. No, pero y hay uno que disfruta mucho, ¿sabes quién es? Sí, pero claro, disfrutó golpeándome también. No sé si lo viste el día del estreno. Sí, lo vi. Te lo cruzaste, bueno, estaba contento. Sí. Bueno, así que... Es la escena que más le gusta, ¿sabías vos? Es la escena que más le gusta, mirá. Me acuerdo que hasta lo lastimé, quedó lastimado en la mano, de tanto golpearme. Sí, un fenómeno. Bueno, pero se agradece por dejarme, nada, participar en este proyecto tan lindo, tan ambicioso y con gente con tanto cariño. Se agradece por la comunicación ahora y bueno, seguramente vamos a estar en contacto y esperamos que haya muchos más lanzamientos de otros proyectos. Ojalá se nos vea algo, otra oportunidad de filmar, que es lo que... Seguro que sí. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Iván, no te molestamos más. Un abrazo, Diego. Chao, saludos. Cuídate, estamos